tema que quiero compartir en esta hora le he dado como título el primer mandamiento. El primer mandamiento. Y voy a leer lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Este pasaje de Marcos empieza con una pregunta. Le dicen a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pero yo no quiero empezar por la pregunta. Yo quiero empezar por quién hizo la pregunta. Yo no quiero empezar por la pregunta, sino analizar quién fue el que la hizo. Y la Biblia dice en ese versículo 28 que el que se le acercó era uno de los escribas. O sea, el que hizo la pregunta era un escriba. El que hizo esta pregunta fue un escriba. Ahora, ¿quién era el escriba? ¿O quién eran los escribas? Para que usted pueda entrar en ese contexto. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran las personas encargadas de tomar la escritura sagrada y transcribirla en nuevos manuscritos con el fin de conservarla. Eso eran los escribas. Los escribas eran los encargados de coger la Biblia que existía, que era la ley de Moisés, los profetas y los salmos, tomar esa palabra, y como el material en el cual se escribía la Biblia se deterioraba, los escribas tomaban entonces nuevos papiros y empezaban a transcribirla letra por letra, letra por letra. Ese era el encargo de los escribas en aquel entonces. Así que los escribas no solo tenían la palabra de Dios, sino que eran quienes más la conocían, entre comillas. Eran los que mejor sabían lo que decía la Biblia, porque todo el tiempo se relacionaban con la escritura. ¿Usted me está entendiendo eso? Sí. Los escribas todo el tiempo se relacionaban, y cuando usted lee mucho algo y lo escribe, pues retiene mucho. Y los escribas todo el tiempo terminaban una y empezaban otra. Eso era la función de los escribas. Pero ¿sabe algo? Es este mismo escriba que leía y transcribía la Biblia que pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Entienda donde quiero llegar. El mismo escriba que transcribía la Biblia y que muchas veces había escrito los 10 mandamientos de Moisés, es el mismo escriba que le pregunta a Jesús: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Escúchame, increíblemente, esos escribas que conocían la escritura eran a quienes menos la escritura les había sido revelada. Increíblemente, a esas personas que leían tanto la palabra en aquel entonces, era a los que menos la escritura les había sido revelada. ¿Por qué empiezo por aquí? ¿Por qué esto es importante? Escúchame,
una cosa es conocer lo que dice la Biblia y otra es que lo que dice la Biblia te sea revelado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer lo que dice la Biblia, pero otra diferente es que lo que dice la Biblia se te sea revelado. Eso es diferente. Y hay muchos escribas, pero tampoco vinieron hoy, amén, que conocen la escritura, que saben de la letra de la Biblia, pero eso no les ha sido revelado a su corazón. Y hay dos formas en el griego para describir palabra, o hablando de escritura, y una de ellas es logos y la otra se llama rema. El logos es la palabra escrita. La palabra escrita en la Biblia, ese se llama logos, palabra escrita en la Biblia, lo que es la letra. Pero la otra define rema, y es cuando la palabra escrita en la Biblia es revelada por el Espíritu Santo a mi corazón. Esa palabra ya no es logos, esa palabra se llama rema, porque es la palabra de la Biblia pero revelada a mi vida. Es cuando ya no escribo cuál es el primer mandamiento, sino que entiendo cuál es el primer mandamiento. ¿Usted está comprendiendo lo que le quiero decir? Una cosa es que el escriba valga la redundancia, el primer mandamiento: oye Israel. Deuteronomio lo dice, ¿no? Ellos escribían: oye, oh Israel, tal. Y otra cosa es que ese primer mandamiento le sea revelado a su corazón. Esos son dos cosas diferentes. Y los escribas tenían el logos, pero no tenían el rema. Los escribas tenían la letra, pero no tenían la revelación de esa letra. Por eso, aunque muchas veces habían escrito los mandamientos, todavía no se le había revelado cuál era el propósito del primer mandamiento. Así que yo quiero ir aplicando esto a tu corazón, porque escúchame, es importante. Lo que transforma no es el logo, sino el rema. Lo que transforma tu vida no es la letra, sino que esa letra te sea revelada. Eso es lo que te transforma. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso es lo que te transforma. Lo que te transforma tu vida no es la letra, sino que esa letra te sea revelada. Eso es lo que te transforma. Por eso no es suficiente leerla y no es suficiente escucharla. Lo que necesitas es que lo que lees y lo que escuchas se te sea revelado. Diga al que está a su lado: ponga cuidado, a ver si de pronto ese logo se te convierte en rema. Tú puedes leer y escuchar mucho la Biblia, pero si eso que lees o escuchas no te es revelado a tu espíritu, no hay cambios. Tú puedes leer mucho la Biblia y escuchar muchas prédicas, pero si eso que lees y eso que escuchas no es revelado por el Espíritu, no hay cambios. Porque lo que cambia no es la letra, lo que cambia es la revelación de esa letra. Eso es lo que te cambia. Y esa es la razón por la cual muchos de nosotros en muchas ocasiones nos hablaron mucho de Dios. ¿A cuánto les pasó? A mí, mis tíos, mi mamá, toda la gente. Cuando no estaba en los caminos siempre me sentaba y y me hablaba. Y yo me iba de allí y se me olvidaba. Porque la palabra no me había sido ¿qué? Revelada. No me había sido revelada. Yo recuerdo una vez una tía me sentó porque me pasó algo por allá en un barrio caliente. Me robaron hasta, mejor dicho, me dejaron limpio. Ella me sentó. Ya está bien evangélica ahí. Vuelve ahora en amistad con Dios, me dijo, y por ello te vendrá bien. A mí no se me olvida el logos, pero en ese momento nos hizo rema. Y yo, ay sí, no, me robaron, no, yo voy a cambiar. Mentira. Después no cambié, seguí en lo mismo. Pero escúchame, un día que llegué a una iglesia con una motivación hasta incorrecta, esa palabra logos entró a mi corazón y se convirtió en rema. Y a partir de allí todo cambió en mi vida. Escúchame,
no es el mucho logos y letra que escuches. Tienes que pedirle, Señor, que esa letra sea revelada a mi corazón, porque es allí donde vienen los verdaderos cambios para tu vida. Dar un aplauso al Señor si lo crees. Tú necesitas que la palabra te sea revelada. Necesitas que la palabra te sea revelada. Y mientras yo predico, yo espero que esta palabra esté siendo rema en tu vida, que te esté siendo revelada para que tú comprendas que necesitas realmente pedirle a Dios que la escritura se haga viva en tu vida. Eso es lo que necesitas. No me estoy saliendo, pero voy a darle paso al Espíritu Santo para que me guíe. Nicodemo, eso no está en la cita, hija, porque eso me llegó, fue como un WhatsApp. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Principal de la sinagoga. O sea, ¿qué hacía un principal de la sinagoga? Leía cada 8 días la Biblia al frente de todo el mundo en público. Era el pastor, hágalo así, era como el pastor. El principal de la iglesia, así humanamente, porque es el Espíritu Santo. El pastor, el que siempre está allí predicando. Bueno, ese era el principal de la sinagoga, Nicodemo. Pero cuando va Jesús, él dice: maestro, a ver, yo tengo unas dudas aquí. Y resulta de que nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque las señales que tú haces son poderosas. Y el Señor le dice a ese mismo Nicodemo, le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y este hombre se queda así, dice: ¿acaso puede entrar el hombre nuevamente en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: ¿y tú siendo un principal no entiendes esto? O sea, tú que predicas tanto, no entiendes lo que te estoy diciendo. Porque tenía mucha letra, pero no la revelación de ella. Escúchame, tú puedes saber mucha Biblia, aprenderte todos los versículos de memoria, pero si esos versículos no se te han revelado al corazón, no está pasando nada, porque lo que cambia no es el logos, es el rema. Por eso un solo versículo, una sola palabra, escúchame, una sola palabra que sea revelada vale más que todo un discurso que entró por aquí y salió por acá. Así que tú necesitas que la palabra te sea revelada. Tú necesitas que el rema se haga en tu vida, porque cuando Él entra en tu vida es la semilla que produce el fruto. ¿Amén o no amén? Sigamos. Los cambios en tu vida entonces los produce ¿qué? La palabra revelada. Eso es lo que produce los cambios en tu vida. Así que usted siente como que no está cambiando, dígale: Señor, mucho logos, ayúdame a que esto se convierta en rema. Porque este escriba preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le da la respuesta. Ya usted la conoce. Jesús le dijo: el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios, etcétera. Ahorita voy a entrar en ese mandamiento si me da el tiempo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? El versículo 32. Versículo 32. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están sintiendo rema? Por 5 estamos bien, como dijo Abraham: Señor, tan solo 5 justos, Padre, y que no caiga fuego aquí. El versículo 32 dice: entonces el escriba le dijo, después de que escuchó ¿qué? La respuesta de Jesús. O sea, Jesús Jesús le habló. Y después de que Jesús le habló, mire lo que pasa con este escriba. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Escúchame, yo veo a un escriba movido diferente. ¿Por qué? Porque para los escribas, para la religión de ellos, los fariseos y escribas, lo más importante eran los holocaustos, lo más importante eran los sacrificios, lo más importante eran las tradiciones. Eso era lo más importante para los escribas. Pero en ese momento este escriba entendió que lo más importante no eran los sacrificios, sino que lo más importante era amar a Dios sobre todas las cosas.
En pocas palabras, lo que había escrito ahora se le convirtió en rema y lo entendió y dijo: claro, estamos mal, mucho sacrificio, mucho holocausto, pero lo que vale la pena es amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy lo entiendo, dijo el escriba, porque la palabra le fue revelada. Porque la palabra le fue revelada. Ahí lo entendió. Ahí lo entendió. Y sabe, esto que sigue también me llamó la atención, como todo lo que me llama la atención de la palabra. Es por eso que usted tiene que entrar en la palabra y decir: Señor, revélame la palabra, porque es un deleite, dice la Biblia. Pero ¿sabe algo? Versículo 34. Versículo 34. Dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, o sea, se llenó de sabiduría el hombre con la palabra, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Mire lo que le dije a Jesús: no estás lejos del reino de Dios. A todos los demás escribas Jesús les decía que estaban lejos del reino de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que a todos los demás escribas Jesús siempre le dice: hipócritas, ustedes hablan pero no hacen. Ustedes están lejos del reino de Dios, ni entran ustedes ni dejan entrar. Eso le decía a los escribas y fariseos siempre Jesús. Hay un capítulo destinado a eso. Y dice: ustedes son bueno, siempre decía, los escribas y los fariseos están lejos. Pero a este le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Lo que le está diciendo es: tú estás cerca. El que no está lejos está cerca, ¿o no? Recibas revelación, eso fue muy profundo. Alguno se quedó pensando: sí, el que no está lejos está cerca. Escúchame, a todos los demás escribas Jesús les decía que estaban lejos del reino, pero a este escriba que le fue revelado la palabra, Jesús le dijo que el reino estaba cerca de él. Escúchame, la palabra revelada es la que te acerca a Dios. La palabra revelada es la que te acerca a Dios. Nadie puede acercarse realmente a Dios si la palabra de Dios no le es revelada. Nadie puede acercarse realmente a Dios si la palabra de Dios no es revelada. Ministro, por eso es que muchas veces escuchando y como lo mismo, pero cuando la palabra es revelada, eso fluye, ¿o no? Cuando la palabra es revelada, empiezan los cambios, algo pasa en tu espíritu. Es allí donde ya no tú vas a la iglesia a buscar novia, tú vas a la iglesia a buscar a Dios. Por ahí uno dice: habla que tu siervo oye. Porque la palabra le fue revelada. Y yo lo digo porque a mí me pasó, pero por eso no quiero que te pase a ti. Yo me fui para el culto que porque la muchacha me invitó y yo dije: claro, voy por la muchacha. Y me cogió Dios y ¡prum! Me reveló una palabra y me olvidó la muchacha. Me quedé con Cristo. Amén. Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es la palabra cuando es revelada. Yo tengo entendido un testimonio de mi papá, lo va a confirmar, pero entregó su vida en un cuarto solo. Cuando prendió el radio, no sé si lo prendió a propósito para escuchar música, pero estaban predicando. Y eso que estaba transmitiendo alguien que ni sabía dónde, fue una palabra revelada que en esa noche le entregó su corazón al Señor solo. Y ahí todo cambió. Por eso lo que tú necesitas es comprender que la palabra de Dios es para ser interiorizada en tu vida y que te sea revelada al corazón. Ay, Señor, vamos a seguir. Nadie puede acercarse realmente a Dios si la palabra de Dios no le es revelada. Lucas 24:44. Dice la Biblia en Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entienda, Jesús le está hablando a sus discípulos, y los discípulos, como todo israelita, conocían muy bien la ley de Moisés. Conocían muy bien los profetas, conocían muy bien los salmos. No solamente eso, sino que el mismo Jesús por mucho tiempo, 3 años y medio, había estado dándoles palabra. Pero la Biblia dice que hasta ese momento, que es donde Jesús resucita,
Ya el capítulo 24 es el último de Lucas, ya Jesús resucitó. La palabra no había sido comprendida. La palabra no había sido revelada. No había sido revelada la palabra. Y entonces, ¿qué hizo Jesús para que todo cambiara? ¿Qué hizo Jesús para que estos muchachos que tenían un conocimiento del logos y que tenían un conocimiento de la letra pudieran realmente cambiar y ser transformados? La Biblia dice en ese versículo 45, dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. O sea que hasta ese momento su entendimiento estaba cerrado. Las escrituras no habían sido reveladas, no las habían comprendido hasta ese momento. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? El Señor Jesús en ese momento les dijo: hey, que su entendimiento sea abierto para que puedan comprender lo que les estoy diciendo. Escúchame, lo más importante no es leer y escuchar de la Biblia, sino pedirle a Dios que te abra el entendimiento para que la comprendas. Eso es lo más importante. Lo más importante no es leer y escuchar la Biblia. Lo más importante es pedirle a Dios que te abra el entendimiento para que la comprendas. Eso es lo más importante. ¿Cómo es posible que unos judíos israelitas, crecidos y nacidos en la Torá, el Señor diga: ustedes no entienden nada de lo que han leído? Y no falta el Pedro que dice: pero si yo me sé todos los mandamientos. Sí, pero no cumplen ninguno, porque tienen mucha letra pero poca revelación de ella. Tienen mucha letra pero poca revelación de ella. ¿Sabe? Hasta ese momento los discípulos no entendían por qué Jesús había muerto. No lo entendían. Ellos no sabían, estaban tristes. Hasta ese momento ellos no entendían por qué Jesús había muerto. Ellos se colocaron tristes y ay, se murió Jesús. Es más, cuando se murió Jesús, iban hablando unos por el camino y dijeron: no, todo lo que ha pasado. Y nosotros que pensábamos que este era el Mesías o el profeta que nos iba a salvar. No entendían. Y Jesús ya se los había dicho: hey, yo soy el Cristo. Es más, Pedro en un momento se le olvidó lo que le fue revelado, que Jesús era el Cristo. Pero no lo entendían. Hasta ese momento estaban tristes y confundidos. Pero cuando la escritura les fue revelada, todo cambió. Diga conmigo: todo cambió. Cuando la escritura es revelada, todo cambia. Lucas 24:51 lo manifiesta. ¿Qué pasó después de ese momento cuando ellos discernieron que la escritura? ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. La Biblia dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea, Jesús se fue. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Diga conmigo: con gran gozo. Y estaban siempre en el templo. ¿Cuándo estaban en el templo? Siempre alabando y bendiciendo a Dios. Escúcheme, ese momento ellos vieron que Jesús se fue, pero ya la palabra les había sido revelada. Entonces ahora no se ponen tristes, porque si la palabra no hubiera sido revelada, ellos se hubieran puesto tristes porque se fue Jesús. Pero ahora sí se les reveló el propósito por el cual Jesús murió y resucitó y por qué tenía que ir al cielo. Eso les fue revelado. Así que ahora ya no están tristes. Ahora vuelven a Jerusalén con gran gozo, con alegría, con gran alegría. Ahora vuelven allí, a ese lugar, a Jerusalén, y estaban siempre en el templo, no se perdían culto. Cuando la palabra de Dios es revelada, usted no se pierde el culto ni porque caiga un aguacero o una llovizna como la que cayó hoy. Menos mal que está aquí, porque si no vino le había caído a usted, pero gracias a Dios. Ellos estaban siempre en el templo, gozosos, gozosos, contentos. Llegaban al templo, ¿a qué? A hablar. ¿A qué llegaban al templo? Entonces si usted está hablando, la palabra de Dios no le ha sido revelada. Tiene que examinarse, porque el hecho es que usted tiene que cambiar. Si la palabra no es revelada, estamos perdiendo el tiempo. ¿A qué llegaron al templo? ¿A qué llegaron? Díganlo pues.
Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Yo no sé esos discípulos cómo llegaron allá, pero esa gente supo a qué llegó a Jerusalén. Con gran gozo fueron para el culto contentos. ¿A qué venir? Voy a alabar a Dios. Y yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Hay una canción que dice así, ¿no? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Vamos. No sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Hagan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso es que hay que venir. Diga que está a su lado. A eso hay que venir. Dígaselo. A eso hay que venir. Alabar a Dios, a bendecir a Dios, a adorar a Dios. Dice que lo adoraron, que estaban con gozo, que estaban en el templo alabando y bendiciendo su nombre. Esa es la razón. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser revelada, para que usted pueda entender esto. Espíritu de Dios, ayúdame. Para que usted pueda comprender eso que yo estoy tratando de decirle ahora. Una persona que la palabra de Dios es revelada es una persona feliz, es una persona gozosa, es una persona que va a adorar a Dios, que le alaba, que le bendice, porque la palabra de Dios le ha sido revelada. ¿Sabe? La palabra revelada te llena de gran gozo. La palabra revelada te hace querer buscar más a Dios para alabarlo y bendecir su nombre. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es la palabra revelada. Así que si usted mantiene aburrido y con pereza de buscar a Dios, usted necesita que la palabra de Dios sea revelada. Diga al que está a su lado: con mucho amor, dígale: es contigo. O sacuda lo mejor. Es contigo. Porque si usted mantiene aburrido y con pereza de orar y con pereza de venir a la iglesia, entonces usted necesita que la palabra le sea revelada. Bueno, si tiene una palabra revelada, wow. A ese escriba se le reveló el primer mandamiento y entendió que era lo más importante. Y sabes, el propósito es que tú puedas entender hoy cuál es el primer mandamiento. Y lo voy a decir rápidamente. En Marcos 12, 29, la Biblia dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo primero que se reveló al escriba fue que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Eso es lo primero que se le reveló. En los tiempos bíblicos era muy común que los pueblos fueran politeístas, o sea que creyeran en muchos dioses. Eso era muy común, porque desde Egipto hasta la tierra de Canaán y ahora en Roma, todas esas naciones eran politeístas, creían en muchos dioses. Pero sabe, aunque Israel vivió siempre en medio de ellos, Dios le dice: Dios, tu Dios es uno solo. Y por eso le dice: oye, Israel, o sea, preste atención. Cuando usted le dice: óyeme, ¿usted qué le está diciendo? Preste atención. Preste atención. Dice: oye, Israel, ponga su nombre ahí. Oye, Israel, los otros pueblos pueden tener varios dioses, pero tu Dios es uno solo. Los demás pueden creer en muchas cosas, pero ustedes solo deben de creer en un solo Dios. Eso es lo que está tratando de decirle Jesús al escriba y a nosotros. Y escucha, hay más. No solamente es un solo Dios, sino que ese Dios es Señor. Ese Dios es ¿qué? Señor. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? La palabra Señor viene del griego kurios, que significa autoridad suprema. Yo quiero que a usted se le revele el primer mandamiento, porque si yo le pregunto cuál es el primer mandamiento, usted se lo sabe en memoria. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con... Pero sabe, aquí el Señor le dice: tu Dios no solamente es uno, sino que es la autoridad suprema.
La autoridad suprema sobre tu vida es una, se llama Dios. La autoridad suprema sobre tu vida es una, se llama Dios. A usted no lo puede gobernar el mundo, a usted no lo puede gobernar el diablo, a usted no lo puede gobernar el ego, el yo. Esos son los dioses de los otros. Lo que usted lo debe gobernar es Dios. Eso es lo que usted lo debe gobernar. A quien lo gobierna el mundo, la palabra de Dios no le ha sido revelada. Pero a usted que le ha sido revelada, debe entender que quien gobierna su vida es Dios. La autoridad suprema que debe gobernar tu vida es Dios. Esa es la autoridad suprema que debe gobernar tu vida. Así que si a usted todavía lo gobierna el mundo, dígale: Señor, que se me revele el primer mandamiento. Si a usted todavía lo gobiernan los amigos, dígale: Señor, que se me revele el primer mandamiento. Y aún más, si usted está gobernando, no, Karen, no la señalé a usted, mami. Si a ustedes todos, hablando de todos, usted mismo está gobernando su vida, tampoco la palabra de Dios le ha sido revelado. Porque ni siquiera usted gobierna su vida. La autoridad suprema no es usted, es Dios. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? La autoridad suprema es Dios. Quien debe gobernar mi vida es Dios. La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar es postrarse, es rendirse. Servir es estar sujeto a alguien. Así que entienda esto: tu vida no debe estar rendida y sujeta a las cosas del mundo, sino solo a Dios. Que se te revele eso. Tu vida no debe estar rendida y sujeta a las cosas del mundo, sino solamente a Dios. Que Dios abra tu entendimiento para que esto se te sea revelado. Tu Dios es uno. Los del mundo pueden tener muchos dioses, pero tú y yo no. Tenemos un solo Dios, uno solo. Y ese Dios es el Señor, o sea, la autoridad suprema de mi vida. Él me gobierna. Él me gobierna. Por eso el Señor dice allí en ese versículo 30, dice el mandamiento: y amarás al Señor. Amarás al Señor. Escúcheme, la palabra amar aquí es ágape. Esa es la palabra amar aquí. Porque hay amor filial o fileto y hay amor eros. Son tipos de amor, pero aquí es ágape. ¿Y sabe qué significa la palabra ágape? Amor. Viene de dos raíces que significa la primera parte o sea, la A y la G, que significa yo, y ape, que significa sacrificio. Entonces el amor ágape es dejar de ser yo para que el otro sea, o sacrificar mi vida por la de otro. Eso es el amor ágape. Imagínese usted. ¿Cuántos tienen amor ágape? El amor ágape es sacrificar el yo. Eso es el amor ágape. El amor ágape es aquel que no piensa en mí, que piensa en Él. El amor ágape es cuando yo dejo de ser yo para que sea otro. Así que amar a Dios es entregarle mi vida. Amar a Dios es dejar de ser yo para que sea Él. Eso es amor ágape. Y eso es lo que se te tiene que revelar a tu vida y a mi vida. Ese es el amor ágape. El que yo me sacrifico, ¿por quién? Por aquel que amo. Y el que amo es a Dios. Eso así se le reveló al apóstol Pablo. En Gálatas 2:20 él expresa: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Esta no es mi vida, esta es la vida de Él en mí. ¿Usted entiende eso? El primer mandamiento es reconocer que Jesús es la autoridad suprema, que Dios es la autoridad suprema y que ya no es mi vida, ahora mi vida le pertenece a Él. Ese es el primer mandamiento. Cuando un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amar a Dios con amor ágape es sacrificar mis deseos por sus propósitos. Y lo voy a dejar hasta allí. Amar a Dios con amor ágape es sacrificar mis deseos por sus propósitos. La pregunta es:
Se te ha revelado el primer mandamiento. Se te ha revelado el primer mandamiento. ¿Realmente estás amando a Dios con amor ágape? ¿Realmente estás entendiendo que tu Señor es uno? ¿Realmente estás comprendiendo que Él es la autoridad suprema de tu vida? ¿Realmente estás entendiendo que ya no es tu vida, que tu vida le pertenece a Él, que tú no la gobiernas, que Él es el que gobierna tu vida? Ese es el primer mandamiento. Y es con todo, diga conmigo, es con todo. Dios no quiere parcial. Ay, no, es que yo amo a Dios un poquito, olvídese. A Dios se ama con todo, y eso es lo que se te tiene que revelar, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Ese es el primer mandamiento que se tiene que revelar a tu vida. Qué bueno que en esta mañana esta palabra pueda hallar cabida en tu corazón y que se vuelva rema. Y que tú puedas salir de aquí diciendo: Señor, ahora entiendo como el escriba cuál es el primer mandamiento. Que lo más importante es amarte a ti sobre todas las cosas, que tú gobiernas mi vida. Que hoy pueda entender, Señor, que tú eres el que mandas en mí, que no es ni el mundo ni soy yo, que eres tú. Eso es lo que se tiene que revelar a tu corazón. Esa es la palabra revelada.